tenemos contacto en este momento en vivo. Estamos enlazados con el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, donde le tocó un periodo como presidente del Consejo de Seguridad, el máximo organismo de debate de los grandes conflictos internacionales. Él es profesor emérito de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es también coordinador para los diálogos de la transformación en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, de Sigamos Haciendo Historia, a la presidencia de la República. Juan Ramón, doctor, gracias por aceptar esta humilde invitación. Al contrario, Pepe, siempre es un gusto, en verdad, estar contigo y con tu audiencia. A tus órdenes. Gracias, doctor. Tú entiendes muy bien a la mente humana, porque es tu oficio, tu profesión y tu doctorado. No en balde eres psiquiatra. Explícanos qué está pasando en la cabeza de Noboa, el presidente del Ecuador. ¿Qué está pasando en la cabeza del presidente López Obrador, que está llevando a México y Ecuador a un conflicto brutal? Antes de hablar del tema, Claudia, desde luego. Con mucho gusto, Pepe. A ver, yo creo que aquí, más allá de las opiniones y que son siempre respetables, en fin, las diversas interpretaciones, lo que ha habido es una violación flagrante a las normas elementales del derecho internacional, a las convenciones que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho de asilo, que están perfectamente bien descritas tanto en la Convención de Viena como de manera muy específica para el caso de América Latina en la Convención de Caracas y desde antes en una convención previa de Montevideo. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es un espacio sagrado, literalmente, porque no hay nada que justifique un allanamiento como el que sufrió la Embajada de México en Quito. Esa es la norma jurídica, y tan ha habido una violación que la respuesta de la comunidad internacional, en diversos tonos, algunos más enérgicos, otros más cautelosos, pero todos hacen mención específica a que se ha violentado el derecho internacional y esto es inadmisible. Lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, lo han dicho diversos países, algunos ideológicamente cercanos al gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador, algunos distantes ideológicamente, porque este no es un asunto de ideologías, este es un asunto de observancia o violación de uno de los principios internacionales fundamentales sobre los cuales se sostiene buena parte de la diplomacia que hemos construido con mucho trabajo la comunidad internacional a lo largo de muchos años y después de experiencias muy dolorosas. Entonces, cuando estos pequeños espacios que siguen siendo los que nos permiten en un momento dado rescatar el diálogo, rescatar los principios fundamentales de una relación respetuosa, de una convivencia entre los países de la tierra, cuando estos espacios se violentan, por supuesto que más allá del país agraviado, en este caso México, hay una respuesta de la comunidad internacional y yo creo que la va a seguir habiendo. Mañana habrá una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Ya México muy oportunamente a través de la Cancillería está elaborando y presentará en breve su queja ante la Corte Internacional de Justicia que tiene precedentes, tiene antecedentes sobre estos casos, de manera que ya hay jurisdicción al respecto. Yo también he pensado y planteado sobre la conveniencia de notificar al Consejo de Seguridad de la ONU para encarecer políticamente el agravio que ha sufrido México y quizá también es algo que pueda prosperar en el Consejo de los Derechos Humanos de la propia ONU. Es decir, hay múltiples foros multilaterales en los que creo que México tiene que seguir adelante porque el precedente es muy grave y por eso es que tenemos un gran apoyo internacional. Este no es un asunto ideológico. Este no es un tema electoral, no es un tema de una campaña política.
es un tema que atenta contra la comunidad internacional y por eso ha habido esta respuesta, Pepe. Insisto, en varios tonos. A ver, por ejemplo, hoy mismo yo me entero que los Estados Unidos, que habían tenido al principio una posición más bien cautelosa y muy parca, ya hubo un pronunciamiento mucho más explícito que condena esta acción. Ahora, ¿por qué se condena? No va en contra de una persona o de un presidente o de una figura o para fines prácticos de un país en especial, va para quien violenta el derecho internacional. Es como cuando hay una invasión de un país a otro, pues tú lo condenas porque la invasión es algo que nos pone a todos en un momento dado en una situación mucho más frágil de la que ya tenemos. Bueno, lo que México sufrió no es propiamente dicho una invasión, pero sí lo hemos visto en las imágenes, es un allanamiento con lujo de fuerza, en donde se maltrata a por lo menos a un diplomático mexicano, en donde se sustrae por la fuerza a alguien que está ejerciendo su derecho a pedir asilo y a un país que tiene el derecho, en principio, de concedérselo o no. Y si hubiera algo que discutir en relación sobre si el derecho de asilo, en este caso en particular, era o no procedente, también hay mecanismos diplomáticos para poder analizarlo y en su caso dirimirlo. Es decir, aun cuando el argumento que se ha esgrimido, que es que se trataba del ex vicepresidente de Ecuador y quien estaba ya procesado por algunos delitos, vamos a suponer que ese fuera el argumento que en este caso Ecuador quisiera esgrimir, tiene derecho a esgrimirlo, pero hay un mecanismo legal y diplomático para hacerlo. Y en todo caso, eso es lo que hubiera procedido. De hecho, ya hay antecedentes en el mismo caso de América Latina, un político famoso que a lo mejor tú recuerdas, Aya de la Torre, peruano, una gente muy conocida y reconocida en su época, muy controvertida también, que pidió asilo en la Embajada de Colombia. Perú planteó por la misma razón que había un proceso en contra de él, de que ese asilo no procedía. La Corte Internacional de Justicia, que va ahora a revisar el caso de México, en aquella circunstancia determinó, fíjate, que en efecto el asilo no procedía para Aya de la Torre, pero que Perú no tenía derecho de violentar la embajada colombiana y sustraer por la fuerza a quien estaba solicitando asilo. En fin, entonces se han, digamos, violentado todos estos mecanismos y yo creo que eso es lo que representa verdaderamente la gravedad del caso, más allá de otras interpretaciones que se pudieran tener. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Vamos, no es justificable por ningún lado, ya lo dirán las cortes internacionales, pero esta es una respuesta en paralelo a la intervención del presidente de la República en los asuntos internos de Ecuador. Así lo ha manifestado Ecuador y también hay que escuchar esa voz alegando dos cosas. Uno, que México estaba dándole cobijo a un delincuente. Y dos, que el presidente provocó el haber intervenido en los derechos, en los procesos internos del Ecuador. Ese es el argumento que maneja el gobierno de Daniel Noboa. Mira, y otra vez, yo creo que justamente para eso está la diplomacia, para eso está el derecho internacional y como tú bien lo dices, para eso están los tribunales. Vamos a suponer que esa hubiera sido la argumentación que se hubiera esgrimido y entonces esto se hubiera tenido que revisar en las instancias multilaterales. Pero lo que ocurrió fue que no hubo esa argumentación de entrada, lo que hubo fue un allanamiento violento a una sede diplomática que es inviolable. Y ese es el punto que en este momento, creo yo, tiene que dirimirse. Esa violentación tan, digamos, contundente que hubo a una misión diplomática, que todas las misiones diplomáticas
y consulares, Pepe, están protegidas precisamente porque si no, imagínate tú qué clase de mundo tendríamos, si ya lo tenemos bastante complicado y la diplomacia con frecuencia se ve rebasada, lo hemos visto en la ONU, lo estamos viendo con lo que pasa en la Franja de Gaza, lo vimos en cierta medida con lo que nos ha tocado vivir en Ucrania, y sin embargo lo único que tenemos frente a esas situaciones de conflicto y de violencia es la diplomacia. La diplomacia es ese último reducto fundamental que es el que nos permite, cuando ya los conflictos han escalado hasta donde uno puede imaginarse, la posibilidad de sentarnos nuevamente a la mesa, de volver a entablar el diálogo y de que si hay diferencias, que las va a seguir habiendo, y en este caso las puede haber muy claramente con Ecuador, muy bien, si yo no estoy diciendo que no haya diferencias, que se diriman por los canales establecidos para ello. Ese es el punto. Ya lo comentaste esto con la doctora Sheinbaum, tú en calidad de coordinador de los proyectos de diálogo. ¿Qué dice Sheinbaum? Lo platiqué con ella desde el mismo sábado por la noche cuando nos enteramos, Pepe, que esto había ocurrido. Bueno, a ver, ella en el debate del domingo lo inició, pues justamente haciendo una condena y haciendo, que también es muy importante, un gran reconocimiento a la embajadora Raquel Serur y a todo su equipo, al jefe de Cancillería, que fue agredido físicamente, y a todo el equipo de la diplomacia mexicana en Quito, que realmente, una vez más, mostró que es un equipo profesional, que conoce, que tiene oficio y que tiene principios y que se la juega cuando se la tiene que jugar. Yo creo que debemos de sentirnos todos muy orgullosos de esa misión diplomática que ahora ya está como procede nuevamente en nuestro país. Bienvenidos y gran trabajo. Yo les diría a todos ellos, gran trabajo, nos hace sentir a todos que tenemos un cuerpo diplomático que es capaz de enfrentar con enorme dignidad situaciones que nunca hubiésemos querido que pasaran, pero que si pasan hay que afrontarlas. Y en esa misma lógica, Pepe, te diría, creo que ahora, como le decía yo el otro día a un colega tuyo, porque estas cosas cuando ves las imágenes, no sé qué reacción tuviste tú, pero te indigna, ¿no? Realmente cuando ves que jalonean a nuestro jefe de Cancillería, que lo arrastran, que, a ver, digo, pues eso no es el mundo de la diplomacia, eso es lo opuesto, es la antítesis a la diplomacia. Entonces, cuando ves estas cosas, te indignas, te molestas, pero también es necesario mantener, como creo que lo está haciendo México, muy bien, la cabeza fría, decir, a ver, finalmente este es un conflicto entre gobiernos, tenemos dos pueblos que son pueblos hermanos y que están muy identificados, y vamos a llevar estos asuntos a donde hay que llevarlos, es decir, a los tribunales y a las instancias internacionales que son capaces de poder emitir en un momento dado un juicio definitivo y ayudarnos a dirimir el problema como debe de hacerse, por la vía legal y manteniendo siempre abierta la posibilidad de que la diplomacia nos ayude a resolver el conflicto y a superarlo, porque eventualmente lo vamos a superar y Ecuador y México reencontrarán un camino para seguir trabajando en términos más armónicos. Pero por lo pronto, pues estamos en medio de un conflicto que tiene muchas implicaciones jurídicas, obviamente diplomáticas, obviamente trastoca los equilibrios en la región, es un asunto grave, no ha sido una violación menor, lo considero yo realmente grave, y yo creo que México está haciendo lo correcto. Yo creo que el presidente López Obrador reaccionó bien y a tiempo, y la Cancillería está haciendo lo conducente, Pepe. Finalmente, doctor, te agradezco el esfuerzo de análisis. Nos queda muy claro, pues, el énfasis que tú le pones, porque le entiendes muy bien a todo esto. Rápidamente, danos tu opinión del debate. Los tres candidatos, bueno, las dos candidatas y el candidato se molestaron
por el formato del debate presidencial. ¿Cómo viste a tu candidata? Hay quien dice que estaba muy tiesa, muy rígida, despreciando a la del PRIAN, que nunca llamó por su nombre. En fin, brevemente, ¿con qué te quedas de este debate? Ya sabemos de qué lado bateas, ¿no? ¿De qué equipo estás? Claro. No, claro, pero a ver, yo te diría, Pepe, y qué bueno que me das la oportunidad también de hablar de esto, porque creo que lo primero que hay que señalar, en mi opinión, es que los debates, más allá de sus limitaciones, y vaya que sí las tuvo, y ahorita te comento dos o tres, ya tú te las sabes igual mejor que yo, porque las has escuchado y analizado en estas últimas 48 horas. Pero para una democracia es mucho mejor que haya debates a que no los haya. Entonces, yo pienso que hay que también empezar por reconocer que, bueno, qué bueno que es el primero de 3 debates que vamos a tener en este proceso electoral. Estuvo acotado por algunos errores, algunos de carácter aparentemente técnico, que me parece que son, pues francamente, inadmisibles. Esto de que si los cronómetros no funcionaban, o en fin, eso creo que no debe ocurrir, no le encuentro justificación. El formato, el tan mencionado formato. Mira, yo todos los debates que he escuchado, aún los que escuché en varias ocasiones en los Estados Unidos, en algunos países europeos que tienen democracias más maduras que la nuestra, siempre los formatos te dejan, te quedan a deber un poco, ¿no? Y pues no fue la excepción. Yo creo que si tú le haces a quien quieras 3 preguntas y le das 40 segundos para responder, pues no te va a poder responder mayor cosa. Porque no tiene tiempo, porque no hay manera de articular, no hay manera de poder construir un razonamiento más o menos profundo de lo que se trata, y son temas muy complicados. Pero fuera de eso, a ver, yo creo que hubo posibilidades para los 3 de tratar de exponer sus propuestas. Yo creo que la doctora Sheinbaum pudo exponer sobre los diversos temas, si no sus propuestas completas, por lo menos las ideas centrales. Y bueno, eso parece que también contó, porque hasta donde yo me doy cuenta, de acuerdo a la información que disponemos, la mayoría de quienes han hecho encuestas, la mayoría de los analistas políticos que le entienden mejor a estos temas, pues han convenido que la doctora Sheinbaum es la que sale mejor librada del debate. Ahora, que en los próximos debates podamos encontrar el mecanismo para que realmente le podamos dedicar más tiempo a las propuestas, me parecería fundamental, porque cuando vamos a elegir a alguien, la gran oportunidad que nos da la democracia es, sí, desde luego, elegir a una persona específica que tiene nombre y apellido y un perfil y una trayectoria y una opinión, pero tan importante como ello es saber qué es lo que está proponiendo. Y ahí sí te diría que en los diálogos por la transformación, que llevamos más de 250 sobre muy diversos temas, con sectores muy amplios y plurales de la población, ojo, no con la militancia de los partidos que apoyan a la doctora Sheinbaum, sino con quienes han querido venir a muchos de estos formatos, algunos de ellos sectores críticos de la Cuarta Transformación, pero que han acudido al diálogo, y eso nos ha permitido ir construyendo una serie de propuestas que yo creo que tienen mucho mérito, primero, porque son producto de un mecanismo de diálogo, de interacción, de una suerte de análisis colectivo que va permitiendo decantar algunas ideas, y que estas a su vez, una vez que se le presentan a la doctora Sheinbaum, ella ha incorporado o no a sus planteamientos, también con base en su propia experiencia como funcionaria y gobernante de la ciudad, y con otros planteamientos que le han hecho algunos grupos de los partidos políticos que la apoyan. Entonces yo creo que son propuestas muy ricas, ojalá podamos escucharlas con más detalle en los próximos debates, pero bienvenidos los debates, Pepe. Muchas gracias. Debates. Estaremos atentos. Gracias por tu colaboración. Fue prácticamente un análisis el que nos has permitido compartir con la audiencia de Grupo Fórmula. Doctor de la Fuente, te agradezco muchísimo, que estés muy bien.
Gracias por tu hospitalidad. Buenas tardes. Un saludo a todos. Igualmente, gracias. El doctor Juan Ramón de la Fuente, él fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2 periodos.